La nieve fuera del Ridgefield Animal. El refugio brillaba como el aliento del cielo contra la noche oscura. Laia, de 10 años, Blake, ciego desde el accidente que tomó a su madre, tomó la mano de su padre. El oficial Aaron Blake, un hombre que había detenido creyendo en los milagros. En el interior, el sonido de ladridos resonaron, pero una jaula permaneció silencioso. Número 12. Allí, una cicatriz, el pastor alemán yacía inmóvil, un 9 retirado que había perdido a su manejador y su propósito. Sin embargo, cuando Laia susurró, «Está bien. No tienes que estarlo. Miedo». Resucitó por primera vez en meses y presionó su nariz contra ella mano temblorosa. En ese momento tranquilo, algo divino se agitó, como si Dios él mismo había reunido a 3 almas rotas para curarse unos a otros. Un padre ahogado en la culpa, un niño perdido en la oscuridad y un perro que se había olvidado cómo confiar. Lo que pasó después hacerte creer que los milagros son reales, y que a veces el cielo habla a través los corazones de los que aman sin miedo. Pero primero, ¿dónde estás mirando? Escribe tu país en los comentarios. Veamos hasta dónde llega este viaje. La nieve barrió suavemente Ridgefield, Colorado, rozando los tejados de la ciudad en polvo blanco mientras descendía el crepúsculo. El aire de la montaña traía un frío fresco, ligeramente perfumado a pino y humo de chimeneas lejanas. Dentro del rescate de animales de Ridgefield, en el centro, la luz era cálida y dorada, aunque los ecos de los ladridos hicieron que en las paredes tiemblan. El oficial Aaron Blake, de 38 años, estaba de pie, junto a su hija cuando entraron al largo pasillo lleno de perreras. Él era alto y de hombros anchos, su cabello oscuro cabello castaño con leves vetas plateadas. Su chaqueta de sheriff de invierno tenía cremallera a la garganta, su insignia embotada por los años de servicio y dolor. Desde el autoaccidente que se llevó a su esposa, el mundo se había vuelto más silencioso, no en sonido, pero en espíritu. A su lado, Laia Blake, una niña de 10 años de pelo castaño y ojos azules nublados, se movían con lentitud, gracia cuidadosa. Ella sostenía un bastón blanco en una mano y la otra ligeramente apoyada a la manga de su padre. Aunque ella no pudo, ya no veo, ella se comportó con el confianza cautelosa de alguien que había. En cambio, aprendí a escuchar al mundo. El aire del refugio estaba cargado de olor a heno, desinfectante y pieles. Los perros ladraron y gimieron mientras la pareja pasaron, cada uno suplicando en su propio idioma para tener una oportunidad de amar. La mujer se acercó a ellos secándose las manos. Sobre un chaleco verde bordado con el palabras Refugio Ridgefield. Ella tenía tipo ojos marrones, cabello plateado recogido en un cola de caballo y una voz lo suficientemente suave como para calma hasta el perro más ruidoso. Oficial Blake, saludó, sonriendo cálidamente. «Qué bueno verte, ¿y esto?» «Debe ser Laia». Aaron le estrechó la mano. «Gracias por tomándote el tiempo, Sally». Laia se volvió hacia la voz y sonrió. «Hola, señorita Sally». Sally se rió entre dientes. «Eres como educado como dijo tu padre, vamos. Tengo algunos amigos a quienes les encantaría conocerlos a ambos». Comenzaron a bajar por el pasillo juntos. Como señaló Sally en cada perrera, contaba cuentos. Un golden retriever al que le encantaba frotar el vientre. Un perro rescatado de la carretera. Un tímido spaniel aprende lentamente a confiar nuevamente. Laia escuchó atentamente cada ladrido y arrastrar los pies, sonriendo levemente mientras se arrodillaba cerca de una jaula. «Suena como si fuera moviendo la cola», dijo. Salida se rió. «Tienes buenos oídos, cariño. Ese es Milo, él ama gente. Quizás demasiado». Aaron, agachado junto a su hija, observando, su rostro se iluminó cuando alcanzó las barras para tocar una nariz cálida y meneante. Por un breve momento, le recordó cómo era ella, antes del accidente, antes de que la oscuridad le robara la vista y risas desde su casa. Ellos continuaron caminando. El coro de ladridos se elevó y cayó, pero cerca del final del corredor, el ruido comenzó a desvanecerse. El aire creció todavía. Laia se detuvo. Su bastón golpeó una vez en el suelo. «Aquí está tranquilo», ella murmuró. «¿Este está vacío?» Salida dudó. Su sonrisa se suavizó algo triste. «No, cariño, no lo es vacío. Esa es la jaula 12». Aaron miró hacia el otro extremo del pasillo. En el sombra de una luz parpadeante, el pastor alemán yacía acurrucado contra el muro de hormigón, silencioso e inmóvil. Su pelaje era de marta negra, su cola cojear,
No ladró, ni siquiera levantó su cabeza. Solo sus orejas se movieron levemente cuando escuchó sus pasos. ¿Qué es? ¿Qué le pasa a él?, preguntó Laia. Sally se acercó y bajó la voz mientras, aunque tenía miedo de molestarlo. Esa es Sombra. Es un 9 retirado de Nebraska, sirvió en la fuerza policial. Durante 5 años, uno de los mejores, afirman, dijo. Pero ella hizo una pausa, buscando palabras correctas. Perdió a su compañero en el cumplimiento del deber. Desde entonces, ha estado tranquilo, retraído. Él no confía a nadie más. Las cejas de Aaron se juntaron. ¿Quieres decir que él no ha sido realojado? Sally la sacudió cabeza. Nadie quería intentarlo. Él no es violento, pero es impredecible. Él no comerá a menos que esté oscuro, no irá afuera y nunca ladra. Algunos dicen está roto. Laia inclinó la cabeza, escuchando. Con cuidado. Durante un largo momento, ella dijo nada. Luego, en voz baja, preguntó. ¿Qué? ¿Cómo se llamaba su compañero? Sally miró sorprendido. Oficial Tom Avery. Trabajaban narcóticos juntos. Cuando fue asesinado durante un raid, Shadow no abandonaría su cuerpo. El equipo de rescate tuvo que sacarlo. El silencio cayó sobre ellos. Incluso lo lejano. Los ladridos de las otras jaulas parecían se desvanece en un zumbido bajo. Laia se quedó en silencio, su mano todavía descansa sobre su bastón. Así que ahora solo espera, dijo Sally suavemente. Todas las noches yace allí frente al puerta. Es como si estuviera esperando a alguien. Que nunca volverá. Aaron exhaló, su corazón se apretó. Eso es duro, dijo. Murmuró. La voz de ella estaba apenas por encima de un susurro. Tal vez esté esperando a alguien diferente. Sally le dio una pequeña, triste sonríe. Tienes un gran corazón, cariño. Pero él ha pasado por más de lo que la mayoría de la gente podría soportar. Yo lo sé, dijo Laia simplemente. Pero tal vez, por eso necesita a alguien como yo. Aaron la miró con el ceño fruncido, ligeramente. Ya. Ella volvió la cara hacia él, su expresión tranquila y cierto. Papi, todos los otros perros ladró cuando pasé, pero no lo hizo. No es porque sea malo, es porque está cansado como solías estarlo tú. A Aaron se le hizo un nudo en la garganta. Él quería decirle ella. Estaba equivocada. Esa curación no fue eso sencillo. Que algunas heridas nunca cerraron. Pero las palabras se negaron a llegar. Salida. Se aclaró la garganta suavemente. No dejamos. Los voluntarios también se acercan a su jaula. De cerca, pero si quieres, puedo decirte más sobre su historia. Sí, por favor, dijo Laia, enderezándose. Sally se agachó junto a la jaula y habló suavemente a través de los barrotes, como si el perro todavía podría entenderlo. Él fue entrenado en Omaha, uno de los mejores de su clase, inteligente, leal, intrépido. Pero después del incidente, se negó a trabajar con otro oficial. Lo intentaron todo: reentrenamiento, terapia, emparejarlo con nuevos manejadores. Nada funcionó, así que lo retiró temprano y lo envió aquí. Laia asintió lentamente, absorbiendo cada palabra. El perro permaneció en silencio, pero su cola dio un leve movimiento, casi imperceptible. ¿Tiene alguna visitas?, preguntó. Ninguna, Sally admitido. Eres el primero en preguntar sobre él en meses. Laia inclinó su rostro hacia la jaula. Sombra, ella susurró. Ese es un hermoso nombre. Aaron estaba detrás de ella, con los brazos cruzados. No estoy seguro de qué decir. Pero Sally se dio cuenta algo. La forma en que se animaron las orejas de Shadow al oír la voz de la chica. Eso fue sutil, pero estaba ahí. Laia sonrió levemente. Creo que me escuchó. Sally asintió y sus ojos se suavizaron. Él te oigo, cariño. Él simplemente no lo sabe cómo responder todavía. Aaron suspiró, mirando hacia el pasillo. Podemos tomar echa un vistazo a los demás si quieres, cariño. Hay muchos buenos perros aquí. Pero Laia no se movió. Ella inclinó la cabeza de nuevo, escuchando en la quietud tras las rejas, la firmeza respiración, el silencioso cambio de pausa en el suelo. Después de una larga pausa, ella susurró. Papá, creo que lo quiero. Aaron parpadeó. ¿Qué? El de la jaula 12, dijo, firmemente. Sombra. Sally la miró con una mezcla de sorpresa y admiración. Cariño, ¿estás segura? No es fácil. Laia asintió.
Quizás ese sea el punto. Él necesita a alguien que no se rinda con él. Aaron miró entre la mujer y su hija, dividida entre el miedo y el asombro. Pero cuando vio la leve sonrisa en la cara de Laia, pequeña pero real, algo dentro de él se alivió. Miró hacia el pastor alemán silencioso y susurró: «Tal vez todos necesitamos eso». Y como el afuera seguía nevando, el tenue sonido de la cola de Shadow rozando una vez contra el suelo, suave como el latido del corazón, casi como una respuesta. El aire dentro. El refugio se había vuelto más silencioso, como si, incluso los perros que ladraban sintieron el cambio. En la habitación. El largo pasillo, iluminado por una fila de luces fluorescentes superiores, parecía reducirse a la quietud alrededor jaula 12, donde yacía el pastor alemán con la cabeza apoyada en las patas. Laia Blake estaba a unos metros de distancia, agarrando su bastón blanco. Sus pequeños dedos rozó el aire tentativamente, rastreando el ritmo de su respiración. Ella podía sentir algo diferente aquí, no miedo, sino tristeza, de esas que pesaban sobre el aire como niebla. ¿Su padre? El oficial Aaron Blake estaba de pie detrás de ella, las manos enguantadas en los bolsillos de su abrigo. Sus ojos estaban fijos en el perro que estaba dentro. La jaula, hombros anchos, sable y pelaje negro, la leve cicatriz cerca de una oreja. Todo en él parecía fuerte todavía, hueco, como una fortaleza que había olvidado cómo proteger. «Cariño», Aaron dijo suavemente. «No tienes que ir más cerca. No es como los demás». Pero Laia solo inclinó su cabeza, una pequeña sonrisa de complicidad jugando en sus labios. «Yo, lo sabes, papá. Por eso quiero hacerlo». Salida Moore, el administrador del refugio, se paró a unos cuantos pasos detrás de ellos. Su rostro, desgastado por años de cuidar almas abandonadas, suavizado con algo entre preocupación y delmané. Esperanza. Había visto cientos de perros atravesar estas jaulas, pero había algo sobre la calma de la niña confianza que la hizo detenerse. Laia dio un paso cuidadoso hacia adelante. El golpe de su bastón resonó una vez contra el suelo. Azulejo, luego silencio nuevamente. Ella alcanzó. Extendió su mano libre, flotando solo una pulgada de las frías barras de acero. Aaron se puso tenso. «Ya, espera». Pero antes de que pudiera terminar, Sombra levantó la cabeza. El movimiento fue lento, cauteloso, sus ojos ambarinos fijos en su mano, luego su cara, como si intentara entender lo que ella era. Sus orejas tembló. Un leve murmullo de aliento se le escapó. Ni un gruñido, ni un gemido. Algo intermedio. «Está bien, Laia», susurró. Su voz tembló levemente, pero llevaba calidez. «No tienes que hacerlo tener miedo». «No lo soy». Sus dedos rozaron las barras de acero. El frío metal la encontró, tacto, y por un latido del corazón, nada sucedió. Luego, desde el rincón sombreado al salir de la jaula, el perro se puso de pie. Aaron dio un instintivo medio paso adelante, con una mano alcanzando su hombro de su hija, pero Sally gentilmente tocó su brazo. «Espera», murmuró. «Déjalos». La sombra se acercó a los barrotes, con los pasos lentos y pesados de un viejo soldado. Su aliento nubló el aire entre ellos. Sus ojos se dirigieron hacia Aaron, luego de vuelta con la chica. Él se detuvo pulgadas de distancia. Laia bajó la mano. Ligeramente, sin forzar, solo esperar. «Tú no tienes que hacerlo si no quieres», ella dijo suavemente. Un momento estirado, silencioso, frágil. Entonces la sombra se movió. El frío nariz del pastor alemán presionada suavemente contra sus dedos. Un bajo. Siguió una exhalación, casi como un suspiro. Laia se quedó helada por un segundo, sorprendida por la calidez de su aliento. Entonces, inesperadamente, le lamió la mano. Un solo toque vacilante que habló más fuerte que las palabras. Aaron parpadeó, incrédulo. Parpadeando en sus ojos. La mano de Sally fue a su boca. «Él no ha hecho eso con nadie desde que él vino aquí», ella susurró. «Ni una sola vez». Laia sonrió, sus labios temblando. «Mira, papá, él no es peligroso. Él solo ha estado esperando a alguien que escuche». La sombra se quedó cerca a los barrotes, su cuerpo todavía tenso pero no ya distante. Su cola se desmayó. Movimiento incierto. El primer destello de la vida Sally había visto en él durante meses. El corazón de Aaron se apretó. Se arrodilló al lado su hija,
mirando su palma descansar suavemente contra las barras mientras el perro se inclinó más cerca. En ese instante, el silencio entre ellos se sentía sagrado, como una oración contestada sin palabras. Cuando Laia finalmente retiró su mano, Sombra no retrocedió. Él permaneció allí, los ojos siguiendo cada movimiento de ella. Salida rompió el silencio suavemente. «Bueno», ella dijo, sonriendo con lágrimas acumulándose sus ojos. «Creo que acaba de hacer su elección». Aaron la miró, todavía medio con incredulidad. «Quiero decir», Sally continuó. «Puedo aprobar una prueba de 30 días fomentar. Si las cosas van bien, finalizar la adopción después de eso». Aaron dudó. «¿Estás seguro? No quiero empujarlo demasiado rápido». Sally negó con la cabeza. «Él está listo. Solo necesitaba el derecho persona para recordarle cómo sentirse nuevamente». Laia se volvió hacia la voz de Sally. «Entonces, ¿podemos llevarlo a casa hoy?» Salida se rió suavemente. «Necesitaremos firmar algunos papeles primero, cariño. Y él necesita una nueva etiqueta. ¿Quieres ayudarme? ¿Elegir su nombre?» La expresión de Laia. «Iluminado. Él ya tiene uno», ella dijo con confianza. «Shadow, le queda bien». Aaron sonrió levemente, la primera sonrisa genuina. Sonríe en meses. «Es la sombra». Salida. Los condujo hacia la recepción, su botas chirriando suavemente sobre las baldosas. Como ella juntó el papeleo, ella presentó a otro voluntario, Eddie Torres, un hombre delgado de unos 30 años con una barba desaliñada y ojos amables y cansados. Él llevaba una sudadera con capucha gris descolorida debajo de una mesa de trabajo, chaleco y olía levemente a cedro, virutas y café. «Eddie es uno de los nuestros manejadores», explicó Sally. «¿Él te ayudará? Prepara a Sombra». Eddie asintió, rascándose la nuca. «Él es un uno duro, pero es un buen perro debajo de él. Puedes verlo en sus ojos». Laia inclinó la cabeza hacia él. «Tiene los mismos ojos que papá cuando está triste». Eddie parpadeó y luego sonrió. Torpemente. «Bueno, eso es algo, ¿no?» «Eso». Aaron se rió suavemente bajo su aliento. «Por primera vez, el sonido, no me sentí vacío». Tomó un tiempo completar los formularios. Mientras Aaron firmaba, Laia se sentó cerca, escuchando los ladridos ahogados resonando por el pasillo. De vez en cuando escuchaba un suave arrastrando los pies, sacando la sombra, sus uñas golpeando débilmente contra el suelo. Cuando apareció, vestido con un sencillo color marrón cuello, la cara de Laia se levantó como si podía verlo. Sombra vaciló ante primero, las orejas moviéndose hacia atrás, los ojos escaneando la habitación. Entonces Laia susurró su nombre. Otra vez, y su cola golpeó suavemente contra el suelo. Aaron miró, su apretando el pecho con una mezcla de asombro y dolor. «Parece que ya ha elegido ella», murmuró. Sally sonrió cálidamente. «A veces no somos nosotros quienes los rescatamos, oficial. A veces es al revés alrededor». Afuera seguía nevando cuando finalmente entraron a luz que se desvanece. Shadow caminó junto a Laia, su ritmo coincidía con sus pasos cautelosos perfectamente, con la correa suelta a la mano de Aaron. Cada aliento salió nubes de vapor, elevándose como diminutas oraciones al aire invernal. «Como ellos». Llegó al auto, Laia giró la cara hacia el sonido del viento. «Papá», ella susurró. «Se siente como el de mamá, sonriendo ahora mismo». Aaron tragó saliva, mirando hacia el cielo, pálido donde la primera estrella vespertina brilló débilmente, a través de las nubes. «Sí», dijo tranquilamente. «Tal vez lo sea». Detrás de ellos, las ventanas del refugio brillaban en la nieve. Y Sally Moore se quedó mirando desde adentro, su mano presionada contra el vaso, las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Por primera vez en años, ella creí nuevamente que algunas heridas podrían sanar verdaderamente. La primera semana con Shadow se sintió como aprendiendo a vivir con un fantasma. El Blake Casa, una pequeña casa de 2 pisos en una zona tranquila calle en Ridgefield, estaba llena de nuevos sonidos ahora. El suave acolchado de las patas, en el suelo de madera, el tintineo de un collar en la oscuridad, el gruñido repentino, que resonó durante la noche cuando el viento sacudió las ventanas. Oficial Aaron Blake observaba de cerca, a menudo de pie en el pasillo con los brazos cruzados, inseguro si hubiera tomado la decisión correcta. Shadow estuvo tranquilo,
la mayor parte del tiempo, mintiendo cerca de la silla de Laia durante el día. Pero los ruidos más pequeños, una puerta que se cierra, se le cayó la cuchara y se sobresaltó, con los ojos desorbitados, músculos rígidos como si revivieran batallas. Desaparecido hace mucho. La primera noche, Aaron se despertó con el sonido de ladridos. Corrió escaleras abajo, con la mano en su funda por costumbre, y encontró un sombra paseando por la sala, gruñendo a su propio reflejo en la puerta de cristal. Laia apareció momentos después en su pijama, su pequeña mano rozando la pared mientras encontraba su camino hacia el sonido. «Está bien, sombra», ella susurró, su voz firme a pesar de la oscuridad. «Es solo la ventana. ¿Estás seguro?» El perro se quedó paralizado, con el pecho agitado. Luego bajó la cabeza. Se quejó una vez, un sonido que llevaba tanto disculpa como agotamiento. Aaron quería enviarlo de regreso entonces, pero cuando vio la forma en que Laia se arrodilló al lado Shadow, con su mano descansando suavemente sobre la de él. Pelaje hasta que su respiración se calmó, algo dentro de él se movió. El miedo en los ojos de Shadow parecía demasiado familiar. La misma mirada angustiada Aaron vio en su propio espejo después del accidente. Al tercer día, un frágil, el ritmo comenzó a formarse. Laia se despertó temprano alimentando a Shadow bajo el cuidado de su padre. Supervisión. Ella contó las primicias con cuidado, riéndose cuando le dio un codazo al cuenco con impaciencia. Después del desayuno, se sentaba en la sala de estar, habitación junto a la ventana, donde el invierno pálido encendió la luz sobre la alfombra y tocó piano, una melodía suave y vacilante. El piano había pertenecido a su madre. Había acumulado polvo desde el accidente, pero ahora bajo las pequeñas manos de Hila, la música regresó como la luz del sol a través nubes de tormenta. La sombra se acostaría sobre ella a pies, con la cabeza apoyada en sus zapatos. Ojos medio cerrados como si las notas lo calmaran. Algo muy profundo dentro de él. A veces Aaron se detenía en la puerta, con los brazos cruzados, fingiendo estar ocupado con papeleo solo para escuchar. El sonido de su hija riendo otra vez, de verdad reír, era algo que no había hecho. Se dio cuenta de que había fallado hasta ahora. Una mañana, mientras Laia practicaba, un golpe llegó a la puerta. Aaron lo abrió para encontrar a la señora Nora Green, su anciana vecino. Tenía alrededor de 70 años, baja y robusto, con el pelo blanco como la nieve recogido debajo de un gorro de punto y un rojo brillante pañuelo enrollado alrededor de su cuello. Las mejillas estaban sonrosadas por el frío, y ella llevaba un plato cubierto con papel de aluminio. «Buenos días, Aaron», dijo alegremente. «Escuché que trajiste a casa una nueva familia, miembro». Aaron sonrió cortésmente. «Sí, señora. Esta es Sombra. Él se está asentando adentro». Nora se asomó al interior y jadeó suavemente cuando vio al pastor alemán. «Oh, es hermoso. Parece fuerte. Pero esos ojos». Ella negó con la cabeza. «Han visto demasiado, ¿no?» La sonrisa de Aaron vaciló. «Esa es una manera para decirlo». Detrás de él, Laia gritó. «¿Es esa la señora Green?» La expresión de Nora. «Iluminado». «Lo es, querida. Te traje unos rollitos de canela, todavía cálido». Laia cara iluminada. «Gracias, señora Green. Shadow y yo solo estábamos tocando música». Aaron se hizo a un lado para dejarla entrar. Nora se movía con pasos lentos y cuidadosos, vistiendo su habitual suéter con estampado floral y falda larga. Colocó el plato en el mostrador de la cocina y miró hacia el piano. «Tu mamá también solía jugar eso. ¿No es así, cariño?» Laia asintió suavemente. «Sí, señora. Estoy tratando de recuerda cómo hacía sonar las teclas. Feliz». Los ojos de Nora brillaron y ella se sentó a su lado. «Bueno, cariño, yo creo que ya lo has hecho». Sombra olfateó el aire, curioso por lo nuevo. «Visitante». Nora extendió una mano tentativa. Mano. Pero no gruñó. Él simplemente la miró con ojos cautelosos. «Hola, guapo», murmuró. «Pareces has pasado por una guerra». Aaron se rió en voz baja. «No te equivocas». A partir de ese día, la señora Green se convirtió en visitante habitual. Ella pasaría con pasteles o cazuelas, siempre alegando que había demasiada comida para una anciana, pero Aaron lo sabía mejor. Ella vino por el empresa. Ella había perdido a su marido años hace, y sus hijos mayores vivían fuera de estado. Para ella,
Su hogar era un recordatorio de que la familia todavía podría existir en diferentes formas. Laia la adoraba. Encendido tardes, cuando Aaron estaba en el trabajo, Nora vendría a hacerle compañía. Se sentaban junto a la chimenea, Laia leer en voz alta, libros de cuentos en braille, mientras Nora tejía bufandas. Sombra. Por lo general yacía junto a ellos, de vez en cuando, levantando la cabeza cuando el fuego crepitaba demasiado. Ruidoso. ¿Crees que Sombra recuerda su antigua casa? Laia preguntó una noche. Nora dejó sus agujas de tejer. Yo creo que los perros recuerdan el amor, no él. Paredes. Tal vez esté aprendiendo que el amor puede cambiar de lugar, tal como lo hacemos nosotros. Esa noche, cuando Aaron regresó a casa de patrulla, encontró a Laia dormida en el sofá, con la cabeza apoyada en la de Shadow. Atrás. El perro no se movió cuando entró, pero sus ojos se abrieron levemente. Tranquilo y alerta, como si silenciosamente asegurara el que ella estaba a salvo. Aaron se quedó ahí un largo momento, contemplando la vista, el hija que casi había perdido, durmiendo pacíficamente al lado de una criatura que alguna vez fue considerada demasiado roto para salvarlo. Fue extraño cómo la curación podría aparecer así, tranquilo, sin previo aviso, envuelto en pieles y fe. Los días se convirtieron en semanas. La sombra comenzó para ajustar, siguió a Laia de una habitación a otra. Habitación, sus movimientos suaves y protector. Los ruidos fuertes siguen sobresaltados, él, pero ya no ladraba a través del noche. A veces, cuando Aaron se iba a trabajo, Shadow se sentaba junto a la puerta hasta regresó. Teao golpeando débilmente cuando escuchó el crucero entrar en el camino de entrada. Una tarde de nieve, Laia preguntó si podían llevar a Shadow por un caminar. Aaron dudó, pero estuvo de acuerdo, envolviéndola en su grueso abrigo rojo. Ellos. Caminé por la calle helada, el aire crujiente y picante con aroma a pino. Laia sostuvo la correa con confianza mientras Aaron se mantuvo cerca. Al pasar junto a la Shrar, en la casa de Green, Nora saludó con la mano. Porche, sonriendo ampliamente. El Parecel nació para protegerla, gritó. Aaron le devolvió la sonrisa. También lo parece. Cuando regresaron a casa, Laia se sentó en el piano de nuevo. La sombra yacía a su lado y ella comenzó a tocar algo nuevo. Ninguno de las canciones de su madre esta vez, pero su propia melodía, brillante y suave, como la luz del sol se derrama a través de las nubes rotas. Aaron se apoyó contra la puerta, su corazón tranquilo por primera vez en meses. La música llenó cada rincón de la casa, y a través de ella sintió algo que no se había atrevido a sentir desde el accidente. Paz. Afuera, la última luz del día se extendía a través de la nieve, pintándolo todo oro. Dentro de 3 vidas, un hombre, un niño y un perro averiado, estaban aprendiendo a vivir de nuevo, una pequeña nota a la vez. La tormenta de nieve había pasado, dejando Ridgefield envuelto en una pálida mañana silencio. La escarcha cubría las ventanas de la casa de Blake, convirtiéndolas en espejos de plata y blanco. Adentro, el olor del café permaneció, mezclándose con el débil zumbido del viejo radiador. Oficial Aaron Blake se sentó a la mesa de la cocina, su chaqueta de uniforme cubría el respaldo de la silla, intacto al lado de su taza medio vacía. Parecía cansado, un tipo de cansancio que ningún sueño podía curar. Su cabello oscuro estaba ligeramente despeinado, sus ojos vacíos por las noches que sangraron unos a otros. La imagen del metal retorcido y luces rojas parpadeantes lo perseguían todavía. El coche destrozado, la lluvia, golpeando el parabrisas, el sonido el último aliento de su esposa. Cada noche, cuando la casa se quedaba en silencio, esos recuerdos regresaron como fantasmas. Clare, su esposa, siempre le había dicho que trabajó demasiado, condujo demasiado rápido. Eso. La noche en que ella le había rogado que tomara otra ruta a casa. Él no había escuchado. Y en ese único momento, el chirrido de neumáticos, cristales rotos, todo, que definía su mundo se había roto. Ahora, meses después, la risa de su hija resonó débilmente entre los vivos. Habitación. Era suave y desigual, seguido por un ladrido bajo. Sombra estaba con ella. Eso sano, frágil y puro, debería haberlo sano. En cambio, profundizó la dolor. Se levantó de su silla, mirando por la ventana esmerilada hacia el calle cargada de nieve. En la reflexión, capté el débil movimiento de Laia, sentada con las piernas cruzadas sobre la alfombra, sus manos pequeñas trazando la forma de piel de sombras. Ella estaba sonriendo mientras le susurró,
Contándole solo historias ellos entendieron. Aaron se dio la vuelta. Él quería sentirme agradecido de agradecer a Dios por el milagro de la supervivencia de su hija, pero la culpa era más fuerte que gratitud. ¿Por qué sus ojos? ¿Por qué no él? El agudo timbre de su teléfono rompió el silencio. Él lo alcanzó instintivamente, presionándolo contra su oreja. Blake. La voz al otro lado de la línea era áspero, familiar. Diputado Carl Dawson, su socio de toda la vida en la fuerza. Carl estaba 42. Con mandíbula cuadrada, piel curtida y el tipo de humor que surgió también, muchos turnos de noche y mal café. Él era práctico, confiable, siempre en su chaqueta de patrulla marrón y cuero desgastado guantes. Buenos días, Aaron, dijo Carl, su tono enérgico, pero mezclado con preocupación. ¿Tú, volviste a trabajar hoy? Casi. Aaron murmuró, frotándose los ojos. Bien. Nosotros podría utilizarte. Tenemos otro robo en Cedar Grove Lane. Este es el tercero este mes. Lo mismo patrón. Sin entrada forzada, sin huellas, no falta nada más que dinero en efectivo y pequeñas electrónica. Aaron frunció el ceño. ¿Alguna pista? Carl suspiró. Ninguno. Quien lo esté haciendo sabe lo que están haciendo. Estamos corriendo sin ideas y sin paciencia. Pasaré por aquí la estación. Aaron dijo antes de colgar. Arriba. Carl añadió. Oye, ¿cómo está Laia? ¿Arriba? Aaron vaciló. Mejor que yo merecer. Carl se quedó en silencio por un momento. No puedes seguir culpándote a ti mismo por siempre, hombre. Aaron no respondió. Simplemente terminó el llamé, guardé el teléfono en el bolsillo y me incliné. Contra el mostrador de los vivos, en la habitación se escuchó otra carcajada. Laia estaba jugando su nuevo juego con Shadow, enseñándole palabras por tono. Siéntate, dijo en voz baja, y el sonido de siguió una pausa contra el suelo de madera. Buen chico, Sombra. Su alegría era pura sin vigilancia. Aaron entró silenciosamente, apoyado contra el marco de la puerta. Ustedes dos. Parece que nos llevamos bien. Laia se volvió su rostro hacia su voz, sonriendo. Él es el mejor oyente, papá. Él no le importan mis historias, incluso las largas, unos. Shadow meneó la cola, acomodándose a su lado. Aaron se agachó cepillando el espeso pelaje del perro. Él te hace bien, ¿eh? Él hace la casa. Me siento menos tranquilo, dijo Laia. Cuando yo dormir, puedo escucharlo respirar al lado mi cama. Es como si se quedara con lo malo, sueños lejos. Aaron sonrió levemente, pero el dolor en su pecho se hizo más profundo. Ella no sabía toda la verdad de esa noche. Él nunca le había dicho que sido el que conducía, que su error le había costado la vida a Clare. ¿Cómo podría? Para ella, él seguía siendo el padre héroe que la había salvado del naufragio. Papi, Laia dijo después de una pausa, ¿crees? ¿Mamá puede vernos? Aaron se quedó helado. ¿Qué te hace preguntar eso? A veces cuando yo toco el piano, dijo en voz baja, me siento cálido, como la luz del sol en mis manos. Creo que es ella. Se le hizo un nudo en la garganta. Tal vez lo sea, cariño. Quería contarle todo, cómo. Las últimas palabras de Clare habían sido sobre su hija. Cómo ella le había rogado que promete que él cuidaría de ella no importa qué. Pero decirlo en voz alta, significa revivirlo, y no pudo. Aún no. Esa tarde partió hacia la estación. El distrito principal de Ridgefield era pequeño, un edificio de ladrillo rodeado de árboles de hoja perenne altos. Adentro el aire olía de café y botas mojadas. Carl estaba esperando junto al tablón de anuncios, su cabello corto y color arena aplastado, debajo de su sombrero. Buenos días, compañero, dijo Carl, entregándole un expediente. Estás justo en tiempo. Tenemos algo raro. Huellas en la nieve detrás del Miller casa, pero se detienen a mitad del camino, patio, como si el tipo hubiera desaparecido. Aaron frunció el ceño. Cualquier posibilidad es solo el clima. ¿Distorsión? Carl sacudió la cabeza. No. Prince estaba fresco cuando llegamos allí. Casi demasiado fresco. Aaron hojeó las fotos. Débiles impresiones en el nieve que conduce a una valla rota. Algo en ellos lo inquietó. Tú creo que está conectado con el otro. ¿Robos? Tiene que serlo. Mismo mes. Carl respondió. Todo de noche, sin alarmas. Tropezó. La gente dice que no escuchan cosa hasta la mañana. Mientras hablaban, Aaron se encontró mirando por el ventana.
La nieve volvía a caer, lentamente y pesado. En algún lugar ahí fuera, su hija probablemente estaba sentada en el piano, sus manos moviéndose sobre las teclas mientras Shadow la observaba. El pensamiento lo consolaba y lo aterrorizaba al mismo tiempo. Carlos notó su distracción. ¿Estás bien? Aaron forzó una pequeña sonrisa. Sí, simplemente cansado. Carl lo estudió por un momento. Mira, yo sé que no hablas mucho de eso, pero esa noche no fue tu culpa. Aaron, mandíbula apretada. ¿No fue así? Yo estaba detrás la rueda. Carl suspiró. Y estabas haciendo lo mejor que pueda para llevar a su familia a casa en un tormenta. Podría haber sido cualquiera de nosotros. Aaron no dijo nada. Simplemente metió el archivo bajo el brazo y cambió el sujeto. Conduciré por el barrio esta noche. Quizás detecte algo. Buena idea, dijo Carl, dándole una palmada en el hombro. Y oye, intenta descansar un poco. Tú miras como el infierno. Esa noche, Aaron regresó a casa para encontrar la casa tranquila excepto por el suave zumbido del calentador. Laia era dormido en el sofá, un libro abierto al lado. Ella, Sombra, yacía sobre la alfombra cercana, su cabeza apoyada cerca de sus pies. El resplandor desde la chimenea bailó a través de ambos ellos. Niña y perro atados por algo invisible. Aaron estaba en la puerta, el cansancio presionando su pecho. Él sabía que Shadow estaba ayudando a Laia a sanar, devolviendo la luz a su mundo. Pero, para él, la culpa permaneció, profundamente enroscada, como una herida que se negaba a cerrarse. Él se sentó junto a la chimenea, mirando en las llamas parpadean. Por un breve momento, él creyó ver el reflejo de Clare en el vidrio. Su sonrisa débil y distante, su voz susurrando a través de la memoria. Tomar, cuídalos, Aaron. Cuídala. Bajó la cabeza entre las manos. Yo estoy intentándolo, susurró en el silencio. Dios. Lo estoy intentando. La sombra se agitó, levantándose su cabeza. Se acercó y descansó, barbilla apoyada en la rodilla de Aaron, ojos profundos con comprensión. Por un largo momento, hombre y el perro se sentó en silencio. Dos almas rotas atado por el mismo peso invisible. Pérdida, culpa y una necesidad desesperada de redención. Afuera la nieve empezó a caer de nuevo, cubriendo Ridgefield en silencio absolución. Pero por dentro, Aaron Blake sabía que la paz verdadera, aún estaba lejos. La casa estaba en silencio bajo la pálida resplandor de una luna de invierno. Afuera, los copos de nieve flotaban silenciosamente a través del aire quieto, captando la luz plateada de la lámpara del porche. El mundo parecía congelado en su lugar, pacífico, pero pesado, como un sueño medio recordado. Laia Blake estaba sentada cerca de la puerta trasera, sus manos cruzadas alrededor del cuello de Shadow, mientras escuchó el débil silbido del viento contra las ventanas. El reloj encendido. La pared marcó suavemente, marcando el lento ritmo de una larga velada. Su padre tenía subido las escaleras para leer las notas del caso, de la reciente serie de robos, dejándola descansar. Pero dormir no ven. Papá, llamó en voz baja. Se oyeron pasos en las escaleras, firmes y medido. Oficial Aaron Blake. Apareció en la puerta, vestido con un traje gris, camisa de franela y jeans oscuros. Su cabello ligeramente cubierto de musgo. Parecía cansado, pero alerta, el tipo de cansancio que viene de llevar demasiado tiempo, tanto el trabajo como la memoria. ¿Qué pasa, cariño? Ya la inclinó. Dirígete hacia la ventana trasera. ¿Podemos ir afuera por un rato? Justo en el patio. Suena tranquilo esta noche. Aaron vaciló, mirando hacia el helado vidrio donde la luz de la luna brillaba la nieve. Es tarde y hace frío, ¿seguro? Ella asintió. Por favor, quiero que Shadow sentir la nieve de nuevo. Suspiró, luego sonrió levemente. Está bien, pero solo unos minutos. Atar en un bulto. Minutos después, entraron al patio detrás del casa. El aire de la noche era nítido y transportaba el limpio aroma del pino y la montaña heladas. La nieve cubría espesamente el suelo, intacta excepto por las débiles huellas de pájaros y las huellas de un conejo tejiendo a través de la línea de la valla. Laia se paró en su abrigo rojo y su bufanda de lana, su blanco bastón metido debajo de un brazo. Sombra. Trotó a su lado, con la cola baja pero relajado, su aliento formaba suaves nubes. En el frío. Caminó tan cerca que el pelaje rozaba su pierna con cada paso. Aaron se quedó unos pasos atrás, sus manos enguantadas en los bolsillos.
El patio, las luces, proyectan un suave halo sobre la nieve. Y los miró a ellos, a su hija y el perro, moviéndose junto con tranquilidad ritmo, como si se conocieran otros durante años. Laia se detuvo cerca del viejo roble en el borde del patio. «Aquí huele diferente», dijo. Dijo, su voz iluminada por el asombro. «Me gusta frío y madera y algo vivo». Aarón sonrió. «Ese es el aire de la montaña. Tú realmente nunca te acostumbras». Ella se agachó ligeramente y le rozó la mano. «Por la superficie de la nieve, es tan suave», ella murmuró. Luego, girando su rostro hacia el viento, añadió, «No es aterrador como en mis sueños. Aquí afuera está tranquilo, pacífico». Sombra presionó su cabeza suavemente contra su brazo, como si quisiera de acuerdo. El corazón de Aarón se apretó. Para meses, sus pesadillas la habían despertado. Llora por vidrios rotos, grita neumáticos, el sonido de la lluvia. Pero esta noche, en el silencio del patio, ella parecía calma. Shadow la mantuvo estable cada vez que ella se deslizó, su fuerte cuerpo empujándola equilibrio hacia atrás, sus orejas moviéndose cada sonido débil. «Lo estás haciendo bien, amigo», susurró Aarón bajo su aliento. Ya se rió de repente. «Él es como mi sombra, papá. Siempre aquí». Aarón se rió suavemente. Parece que después de todo, el nombre encaja. Desde el patio del vecino, un débil riachuelo resonó, el sonido de una puerta moviéndose en el viento. Las orejas de Shadow se animaron, su cabeza chasqueando hacia el ruido. Un estruendo bajo formado en su pecho, profundo pero controlado. Aarón siguió su mirada, escaneando el árbol, luego se relajó cuando solo vio el aleteo de un lona. «Está bien, Sombra», dijo. «Con calma. No hay nada ahí afuera esta noche». Aún así, el perro permaneció alerta, con los músculos tensos, los ojos fijos en la oscuridad, más allá la valla. Aarón casi podía sentir la eco del soldado todavía dentro de él. El 9 entrenado, que alguna vez vivió cerca mando e instinto. Después de un momento, Shadow se relajó y apoyó la cabeza hacia atrás, contra el lado de Laia. Ella sonrió. «Mira, papá, es valiente, pero gentil, como tú». Aarón sintió que las palabras golpeaban más profundamente de lo que ella pretendía. «Apacible», repitió, con una risa tranquila. «No se acerca de eso». «Lo eres», insistió. «Tú simplemente no lo recuerdo». Se quedaron afuera más tiempo del planeado, caminando pequeños círculos a través de la nieve. Laia cantó suavemente, una melodía de la que había aprendido su madre, y las orejas de Sombra se movieron con cada nota. Sus patas dejaron cuidado huellas junto a las de ella, como si guiaran sus pasos al compás de la melodía. Aarón apoyado en la barandilla del porche, mirando en silencio. La imagen antes él era algo santo. Un niño ciego caminando sobre la nieve iluminada por la luna, guiados por un perro roto que una vez había olvidado cómo confiar. ¿Por primera vez? Aarón se dio cuenta de que Shadow se había vuelto más que el protector de Laia. Él era sus ojos, su ancla, el puente entre el miedo y coraje. «Vamos, cariño», Aarón llamó suavemente. «Volvamos a entrar antes de que te congeles». Laia volvió la cara hacia su voz, sonriendo. «Solo uno más vueltas alrededor del árbol, por favor». Aarón asintió, mirando cómo ella y Shadow rodeó el viejo roble una vez más. Los copos de nieve se aferraban a su abrigo, brillando como diminutas estrellas. Cuando tropezó con un parche helado, Shadow inmediatamente cambió, presionando su hombro contra su pierna para estabilizarla. Ella se rió sin aliento. «Gracias, muchacho». Cuando regresaron al porche, Aarón ya había preparado una toalla para Sombra y chocolate caliente para Laia. En el interior, el fuego crepitaba suavemente. La Sombra tembló, se quitó la nieve de su pelaje y se posó en el alfombra al lado de su silla, con los ojos medio cerrados. Aarón le entregó a su hija el humeante taza. «Ahí está», dijo, arrodillándose junto a ella. «Eres oficialmente un explorador ahora». Laia se rió y sorbió con cuidado. «¿Los exploradores reciben cuentos antes de dormir?» «Siempre», respondió sonriendo. Ella se puso. Dejó la taza y su expresión se volvió pensativo. «Papá, cuando estaba caminando, allí afuera no me sentí ciego. Me sentí como si pudiera ver a través de él». «Aarón». La sonrisa se desvaneció, reemplazada por algo más profundo. Asombro mezclado con tristeza. «Tal vez. Así es como se ve la confianza», dijo. Tranquilamente.
Shadow levantó la cabeza hacia el sonido de su nombre. Cola, rozando el piso una vez antes de descansar nuevamente. Aaron se agachó para rascar detrás del perro. Oreja. Buen chico, murmuró. Más tarde esa noche, después de acostar a Laia en la cama, Aaron se demoró en su puerta. Sombra yacía acurrucado en la alfombra junto a ella, respirando tranquilamente, con los ojos abiertos y vigilante. La luz de la luna se filtraba a través del cortinas, pintándose la cara con suaves plata. Aaron se apoyó contra el marco de la puerta, con los brazos cruzados. La escena se llenó algo parecido a la paz, frágil, pero real. La sombra no acababa de entrar en su casa, se había transformado eso. Donde había silencio, allí ahora era música. Donde había habido miedo, hubo risas. Y donde había habido oscuridad, había luz otra vez. Abajo, cuando apagó el última lámpara, Aaron miró hacia el ventana hacia el patio. Cubierta por blanco. Las huellas que habían dejado, pequeños uno al lado del otro, enrollados juntos en curvas suaves antes de desvanecerse en el nieve intacta más allá. Él sonrió levemente y le susurró él mismo. Ahora eres sus ojos, sombra, y tal vez mi fe también. Afuera, la luna brillaba sobre Ridgefield, testigo silencioso de una noche de curación que las palabras nunca podrían capturar. La lluvia vino en gruesas sábanas esa noche, martillando los tejados de Ridgefield como un tambor enojado. El viento silbó, a través de los pinos detrás del Blake casa, haciendo sonar las contraventanas y poniendo la luz del porche oscilando en la tormenta. El mundo exterior era una mancha gris y movimiento, pero dentro todo estaba en silencio, demasiado silencioso. Arriba, Laia Blake se agitó. Debajo de su manta, mitad soñando, mitad escuchando, la tormenta siempre la asustó un poco. Ella podía escuchar la lluvia susurrando contra el cristal, y en algún lugar abajo el suave golpe de las patas de Shadow mientras se movía a través del sala de estar. Le había dado por dormir cerca del aseto, escaleras como si estuviera haciendo guardia, mientras que Aaron trabajaba en turnos de noche. Trueno agrietado en lo alto. Laia se sentó. Su pequeña mano rozando el aire hasta encontrar el curva suave de la etiqueta de Shadow, colgando su mesita de noche. Está bien, susurró para sí misma. Es solo una tormenta. Abajo. Shadow levantó la cabeza. Las orejas se movieron una vez, dos veces. Debajo del rugido de la lluvia, otro sonido hiló su camino hacia adentro. Un débil arroyo, deliberado y lento. La puerta trasera. Su cabeza se volvió bruscamente hacia él. El pelaje a lo largo de su columna levantada. Se puso de pie, moviéndose en silencio, a lo largo de las tablas del piso. Sus uñas hizo clic una vez contra la madera, luego detenido. El olor lo golpeó antes de que el sonido lo hizo. Sudor, metal y algo agudo. El olor de un hombre, no recados, no cualquiera que conociera. La puerta se abrió con un susurro de bisagras. Una bota pisó el suelo, dejando una huella oscura de agua de lluvia. El hombre que entró fue Earl Danner, alto y delgado, con una chaqueta negra, empapado de lluvia. Su cara era tenso, con los ojos fríos y hambrientos. Llevaba una linterna en una mano y un cuchillo largo en el otro. La luz cruzó la habitación, atrapando el fotos familiares a lo largo de la pared. Sonriendo rostros, luz del sol, una mujer que se parecía a ella pertenecía a otra vida. Delcón de labios torcidos. Hogar, dulce hogar, dijo, murmuró. Me quitaste 8 años de mi vida, Blake. A ver si te gusta cuando yo toma el tuyo. Luego se quedó helado. Desde él. La oscuridad se adelantó y llegó un sonido bajo y peligroso, gruñido. Sombra dio un paso adelante desde el pasillo, sus ojos color ámbar brillando en el haz de linternas. Su cuerpo estaba tenso pero conectado a tierra. Con la cabeza gacha y la cola rígida, él no ladró. No era necesario. El sonido que salió de su garganta fue primitivo. Algo que advirtió incluso a los el más valiente para retroceder. Earl se burló. Entonces es verdad. Los policías famosos consiguieron un guardia. Perro. Levantó la linterna hacia él. Muévete, Mut, no me asustas. Sombra no se movió. Su gruñido se hizo más profundo. Earl dio un cauteloso paso adelante, cuchillo brillando en su mano. Bien, vamos, mira de qué estás hecho. Se abalanzó. El mundo explotó en el sonido y el movimiento. La sombra saltó, los dientes brillaron, golpeando en el brazo del hombre. El cuchillo resonó al suelo, girando sobre las baldosas.
Earl maldijo, moviendo su codo con fuerza. En el costado del perro, Sombra gritó, pero sostuvo su agarre. Los dientes se hunden más profundamente. La sangre se derramó caliente y brillante en el haz de linterna. Arriba, Laia se despertó, con un comienzo. El choque de los muebles, los gruñidos, el ruido de las botas, cada uno. El sonido pintó el miedo en su mente. «Sombra», susurró. No hubo respuesta. Sacó las piernas de la cama, buscando a tientas su bastón. El piso debajo sus pies se sentían fríos, temblando con cada impacto desde abajo. Abajo, Conde agarró una silla y la golpeó. La sombra ha vuelto. El perro se tambaleó gruñendo a través del dolor. Su pelaje era cubierto de sangre ahora, pero se negó a retirada. Se abalanzó de nuevo, conduciendo el intruso de regreso hacia la pared. El hombre tropezó y se estrelló contra una mesa. El lámpara caída y destrozada, vidrio dispersándose como el hielo. «Estúpida bestia», Earl gruñó, pateando con fuerza. El golpe envió una sombra deslizándose por la superficie resbaladiza. Piso. Golpeó la base de las escaleras y luchó por levantarse. Su pecho se agitó, cada respiración es un rugido sordo de furia. Laia apareció en lo alto de la escalera, su pequeña figura enmarcada en la penumbra luz del pasillo. «Sombra». Ella lloró. El sonido de su voz rompió algo. Dentro del perro. La sombra se levantó de nuevo, cojeando, con sangre goteando de su hombro. Earl Alemeradio volvió, su expresión retorciéndose cuando vio a la niña. Bueno, siseó. No sabía que tenías empresa. Agarró el cuchillo del piso y se dirigió hacia las escaleras. Mantente alejado de ella. Se escuchó un gruñido bajo. La sombra se movió, más rápido que el hombre. Esperado. Se abalanzó sobre él de nuevo, mandíbulas apretando alrededor de su brazo. La hoja cortó el hombro de Shadow, pero él no lo soltó. Hizo retroceder a Earl, su fuerza extraída no del entrenamiento, sino de algo más antiguo, más profundo, la lealtad. Earl gritó, balanceándose salvajemente. Él golpeó su puño en el hocico de Shadow. El perro se tambaleó pero volvió a atacar, inmovilizándolo. Los dientes se hundieron profundamente en carne. La sangre manchó las baldosas. Laia podía oír el caos pero no verlo. Ella se agarró a la barandilla con fuerza, su corazón latía con fuerza. «Sombra», ella llamó de nuevo. «Regresar». Su voz tembló de miedo, pero Sombra lo escuchó, como una orden. Gruñó una última tiempo, forzando el brazo del intruso al suelo antes de soltarlo. Conde gimió, rodando sobre sus rodillas, agarrando la herida sangrante. Se arrastró hacia la puerta trasera, tropezando bajo la lluvia afuera, desapareciendo en la oscuridad, vino de. La sombra se quedó temblando, la sangre mezclando con agua de lluvia al aire libre puerta. Su respiración se volvió irregular. Estalla, su pierna herida apenas apoyándolo. Él giró la cabeza hacia las escaleras. Laia estaba de pie allí, pequeña y temblorosa, lágrimas recorriendo sus pálidas mejillas. «Sombra», ella, susurró, con la voz quebrada. Él cojeó hacia ella, cada paso lento y doloroso. Cuando llegó al fondo de las escaleras, se arrodilló, sintiendo ciegamente hasta que sus manos encontraron su pelaje. Ella, los dedos quedaron pegajosos de sangre. «Oh no, estás herido», susurró. «Sombra». Bajó la cabeza, presionando su hocico, suavemente en sus manos. Su cola dio un leve movimiento antes de caer contra ella. «Piernas». Laia comenzó a llorar, abrazándolo mientras tan fuerte como pudo. «Está bien, muchacho, papá volverá pronto a casa». «Lo hiciste bien, Sombra. Lo hiciste bien». Afuera, el trueno volvió a sonar, resonando por el valle. La lluvia cayó más fuerte, lavando la sangre del puerta y llevándolo hacia el noche. En el interior, el único sonido que quedaba era la respiración superficial del perro herido y los suaves sollozos de una niña ciega que se negó a dejarlo ir. En ese momento, en esa tormenta, el mundo se había reducido a dos almas, una rota, una valiente, aferrándose el uno al otro contra la oscuridad. La lluvia se había suavizado hasta convertirse en un constante llovizna cuando el oficial Aaron Blake corrió a través de las sombras de las tranquilas calles de Ridgefield. El sonido de sus botas, golpeando el pavimento, resonaron entre los árboles, mezclándose con el estruendo del trueno que se desvanece. Su aliento vino en breves ráfagas mientras seguía el débil rastro de movimiento en el camino.
Un figura oscura cojeando a través de charcos, un brazo apoyado contra su costado. Fue conde Danner. E incluso a través del velo de lluvia, Aaron pudo ver la sangre corriendo desde los profundos pinchazos en el brazo del hombre. Marcas de mordeduras de sombras. El ex convicto tropezó, maldiciendo bajo su aliento, arrastrando su pierna herida a través del asfalto resbaladizo. «Detente ahí, Danner», Aaron gritó, su voz dura. Y al mando. El hombre se dio la vuelta, ojos muy abiertos y furiosos, su negro empapado. La chaqueta se pegaba a su delgado cuerpo. El cuchillo todavía en su mano, temblando bajo la tensión del dolor y la rabia. «Se han mantenido alejados de mí, Blake», dijo. Escupió, su voz de gritar por encima del tormenta. «Me quitaste la vida una vez, pero todavía toma el tuyo». El arma de Aaron era, ya dibujado, firme, a pesar de la lluvia. Goteando del ala de su sombrero. «Gota. Eso. Ya terminaste». Pero Danner se rió. El sonido quebradizo y salvaje. «¿Piensas, la prisión me rompió? Simplemente me enseñó cómo esperar». Se abalanzó hacia adelante, pero la pierna herida cedió debajo de él. Él se estrelló contra el barro y el cuchillo patinó por el suelo. En un movimiento rápido, Aaron se acercó y pateó la espada. «Alcance». Sujetó el brazo del hombre detrás su espalda con precisión practicada, el frío metal de sus esposas cerrándose. Danner dejó escapar un gemido, con el rostro presionado. En el pavimento mojado. «Estás bajo arresto por allanamiento de morada y agresión e intento de asesinato», dijo Aaron, su voz baja pero aguda con comedida furia. «Y esta vez, no lo conseguirás fuera». Danner escupió en el barro, mirando fijamente hacia él. «Tu maldito perro hizo esto. Tú creo que eres una especie de héroe, pero eres solo un cobarde escondido detrás de eso insignia». Aaron apretó con más fuerza el puño. «Lastimaste a mi familia. Ese perro lo hizo lo que habría hecho cualquier buen socio». Te detuvo. Por un momento solo la lluvia habló entre ellos, goteando de tejados y corriendo por sus rostros. Entonces comenzó la lejana ballena de sirenas, elevarse, cortando el aire de la noche. Aaron se enderezó, tirando de Danner hacia sus pies. Los faros brillaron por el calle cuando dos patrullas se detuvieron, sus luces rojas y azules parpadean a través de la niebla. El diputado Carl Dawson salió primero, su chaqueta de patrulla marrón empapada, su aliento formando bocanadas blancas en el frío. «Jesús», Aaron, murmuró, corriendo hacia su lado. «¿Estás bien?» Aaron asintió. Su expresión era tensa, lo atrapé irrumpiendo en mi casa. «Está herido». Shadow llegó a él antes que yo. Carlos arqueó una ceja. «Un perro vale su peso en oro». Miró a Danner con una mezcla de disgusto e incredulidad. «Tienes suerte estar vivo», Danner sonrió, sangre goteando de su brazo. «Si eso es lo que llamas suerte». Ignorándolo, Carl le hizo un gesto al segundo oficial para que tomara custodia. Un patrullero más joven llamado el oficial Neil Carter, de apenas 30 años, intervino adelante. Neil era alto y de hombros anchos y cabello color arena pegado a su frente, y el tipo de entusiasmo que marcó a los nuevos oficiales que aún no había aprendido cuán profundo era el peligro podría correr. «Lo acogeremos, señor», dijo con firmeza, agarrando el brazo de Danner y guiándolo hacia el crucero. Mientras cargaban el sospechoso en el asiento trasero, Carl se volvió. «Volvamos a Aaron. Deberías volver a casa. Presentaré un informe preliminar y me reuniré. Estaréis en la estación por la mañana». Aaron vaciló. La adrenalina que tenía lo llevó a través de la persecución y comenzó a se desvanecen, reemplazados por el temor. «Lila», él susurró. Carl puso una mano en su hombro. «Ve. Yo me encargaré de las cosas aquí». Aaron no necesitaba que se lo dijeran dos veces. Él corrió. Cuando llegó a su casa, la lluvia se había convertido en una fina niebla, pero los latidos de su corazón retumbaban en sus oídos. La luz del porche parpadeó, proyectando largas sombras a través de la puerta, el empujo a través de la puerta rota, linterna cortando la oscuridad. «Ya». Su voz tembló a su pesar. «Cariño, ¿dónde estás?» Un débil sonido respondió. «Él». Un pequeño gemido entrecortado. Se volvió la esquina hacia la sala de estar y se congeló. Laia se sentó en el suelo, cerca del base de las escaleras, sus pequeños brazos envuelto protectoramente alrededor de Sombra, cuyo cuerpo estaba acurrucado fuertemente contra ella. El pelaje del pastor alemán estaba mojado,
y oscuro por la sangre, con la cabeza apoyada en su regazo. Levantó la vista débilmente cuando Aaron entró, moviendo la cola una vez antes asentándose nuevamente. «Papá», sollozó Laia. «Él me salvó. El hombre intentó lastimarme, pero Shadow no lo dejó. Él peleó él fuera». Aaron cayó de rodillas, junto a ellos. «Está bien, cariño. Es terminado ahora». Sus ojos recorrieron la habitación. Vidrios rotos, volcados muebles, huellas de barro que conducen a la puerta trasera. El caos de la pelea pintó un panorama sombrío, pero todo lo que pudo vio el rostro pálido de su hija y el perro sangrando en sus brazos. Llegó afuera, presionando su mano suavemente contra el hombro de Shadow, donde estaba la herida, más profundo. «Ha perdido mucha sangre», murmuró Aaron. Sus dedos temblaron, pero su voz se mantuvo firme para ella bien. «Lo hiciste bien, muchacho. La conservaste seguro». La respiración de Shadow era irregular, pero tranquilo. Incluso herido, no se había movido. Del lado de Laia. Sus ojos siguieron cada movimiento de Aaron. Leal, inquebrantable, incluso con dolor. Laia se secó las lágrimas. «Él no huyó, papá. Incluso cuando el hombre le pegué, se quedó conmigo». Aaron le apartó un mechón de pelo, rostro, sus propios ojos brillando. «Eso es porque él te ama, cariño». Afuera, el débil zumbido de las radios de la policía resonó a través de la lluvia. Aaron sabía. Los oficiales de respaldo probablemente estaban revisando el perímetro, pero nada de eso importaba ahora. Miró a su alrededor para ver los daños. Luego de vuelta con su hija y ella protectora. Exhaló lentamente, tratando de calmar sus pensamientos acelerados. «Necesitamos limpia su herida y mantén presión sobre ella. Llamaré a una unidad médica». Laia agarró a Shadow tighter. «No les dejes, llévatelo». «No lo haré», prometió Aaron. Se dirigió rápidamente a la cocina, agarrando toallas limpias y su emergencia botiquín de primeros auxilios. Cuando regresó, él se agachó al lado del perro, envolviendo el toalla suavemente alrededor de la herida. Sombra gimió suavemente, pero no se apartó. «Estás bien», murmuró Aaron. «Estás a salvo ahora». Los minutos se arrastraron en silencio, excepto por el tic-tac del reloj y el murmullo lejano de oficiales afuera. La lluvia goteaba suavemente desde la ventana rota que se acumula cerca del zócalos. Aaron trabajó con cuidadosa precisión, su enfoque absoluto. Cuando la herida fue finalmente vendado, se reclinó sobre sus tacones, dejando escapar un suspiro tembloroso. «Él es fuerte», dijo en voz baja. «Él va a estar bien», ya sollozó, acariciando la cabeza de la sombra. «¿Lo prometes?» Aaron colocado su mano sobre la de ella. «Prometo». Por primera vez desde la tormenta, comenzó, la casa volvió a sentirse en silencio. El caos se había desvanecido, reemplazado por el sonido de respiración suave, uno constante, uno trabajado, y la silenciosa gratitud que llenó el espacio entre ellos. Aaron miró a su hija, luego al perro quien casi había dado su vida por ella. La culpa que una vez lo había perseguido comenzó a cambiar, reemplazado por algo más puro, más pesado. «Orgullo», susurró, casi para sí mismo. «Tú eres su tutor, Sombra. Tú eres la razón por la que des». ¿Ella todavía aquí? Afuera, la lluvia finalmente detenido. Las nubes se separaron para revelar una tenue luna plateada. Dentro de un perro herido yacía entre padre y hija la prueba viviente de que el amor, la lealtad y el coraje podrían existir incluso en la noche más oscura. La mañana después la tormenta estalló suavemente sobre Ridgefield. En las nubes se habían disipado, dejando el cielo azul pálido y descolorido. La escarcha brillaba la hierba, y los primeros rayos de la luz del sol se filtra a través de los pinos, que bordeaba el camino. Dentro del Clínica Veterinaria Ridgefield, el mundo, me sentí suspendido entre el miedo y la esperanza. El oficial Aaron Blake estaba sentado en una silla dura, silla de plástico en la sala de espera, su uniforme todavía húmedo por la noche antes. Su rostro estaba demacrado, sus ojos ahuecado por el cansancio, una mano agarrando una taza de papel con café tibio. Él no había tocado. Frente a él, Laia sentada en silencio, con su abrigo rojo envuelto firmemente alrededor de su pequeño cuerpo, sus dedos entrelazados. El suave zumbido de máquinas y el débil vino de los perros. De la espalda llenó el silencio. Shadow había sido internado para ser operado en amanecer.
Su herida, profunda pero limpia, había sido tratado por la Dra. Jenna Mills. El mismo veterinario de pelo castaño rojizo que los saludó la noche anterior. Ella les aseguró que Sombra era fuerte, un luchador, y que lo lograría. Aún así, cada minuto parecía una hora. Aaron se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. ¿Estás bien, cariño? Laia asintió débilmente, con voz baja. Yo ya no tengo miedo, papá, solo esperando. Sus palabras lo impactaron, el coraje silencioso en ellos. El mismo tipo de valentía que tuvo visto anoche en la oscuridad, cuando ella se aferró a Shadow como si solo el amor pudiera detener la muerte. Extendió la mano y suavemente se apartó el pelo de la cara. Lo hiciste. Bien anoche. Ambos lo hicieron. Laia giró la cabeza hacia el sonido de su voz, formándose una suave sonrisa. La Sombra lo hizo, todas las cosas valientes. Acabo de hablar con él. Él escuchó. Aaron sonrió levemente. A veces eso es todo lo que alguien necesita. La puerta de la clínica se abrió detrás de ellos, dejando en una ráfaga de aire frío y el desmayo tintineo de una campana. Sroa. Nora Green, su vecino anciano, entró, apretando una pequeña bolsa de papel hacia ella pecho. Llevaba su largo invierno marrón abrigo abotonado hasta el cuello, un tejido pañuelo azul envuelto varias veces sus hombros. Su cabello gris alcanzaba su punto máximo bajo un gorro de lana, y sus mejillas sonrosadas brillaba por el frío. Buenos días, ella saludó suavemente, caminando hacia ellos. Yo llegué tan pronto como me enteré. ¿Cómo está nuestro héroe? Aaron se levantó para saludarla. Él está en cirugía. El doctor Mills dijo que todo va bien. Nora exhaló y puso una mano sobre su corazón. Gracias a Dios, ese perro tiene más coraje que la mitad de los hombres que conozco. Luego sus ojos se suavizaron mientras miraba a Laia. Cariño, traje algo para ti. Ella se arrodilló junto a la niña, abriendo la pequeña bolsa. Dentro había un delicado colgante de plata sobre una fina cadena, las palabras grabadas en su suave superficie. El amor ve más allá de la vista. Laia tocó el colgante con cuidado. Sus dedos, trazando las letras. Es hermoso, señora Green. Me recordó yo de ti, dijo Nora suavemente, y de Sombra. Ambos ven el mundo diferente con vuestro corazón. Aaron tragó con fuerza, incapaz de hablar durante un momento. Eres muy amable, Nora. Ella sonrió cálidamente. Solo asegúrate. Ese chico valiente llega a casa con ella. Está bien. Horas más tarde, el doctor Mills salió de la habitación de atrás, quitándose los guantes. Ella parecía cansado, pero sonriendo. Está despierto. La cirugía salió perfecta. El corte falló cualquier arteria principal. Estará dolorido por un mientras, pero va a hacer un completo recuperación. Laia juntó sus manos. Juntos, lágrimas de alivio derramándose sus mejillas. ¿Puedo verlo? Por supuesto, dijo el doctor. Mills en voz baja. Pero mantengan la voz baja. Él todavía está somnoliento. La siguieron por el pasillo hasta una sala de recuperación revestida con casetas de metal. El olor a pelo antiséptico y mojado permaneció en el aire. En el otro extremo, Sombra yacía acurrucada dentro de una jaula limpia, una manta debajo de él, una venda envuelta alrededor de su hombro. Su pecho se elevó y cayó lentamente, cada respiración pesada pero constante. Laia se acercó con cuidado, guiada por la mano de su padre. «Oye, muchacho», ella susurró. «Soy yo». Orejas de Sombra tembló. Levantó débilmente la cabeza y cuando su mano atravesó los barrotes, presionó su nariz contra su palma, sus ojos medio abiertos. Aaron estaba unos pasos detrás, ellos, observando en silencio. La vista de los dos juntos, su hija esta pálida mano contra el pelaje del perro que casi muere por ella, lo llenó de algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Laia empezó a hablar en voz baja, su voz suave y rítmico. Ya sabes, Sombra, ella dijo. No puedo ver la forma en que papá lo hace, pero cuando cierro los ojos, ¿puedo? Veo colores en mi cabeza, como imágenes. Anoche cuando estabas luchando contra eso. Hombre malo, vi rojo, rojo brillante, enojado. Pero luego escuché los latidos de tu corazón cuando yacía a mi lado y se volvió dorado otra vez. Ella sonrió y le acarició la cabeza lentamente. Eso es lo que eres, Sombra, oro como luz del sol que puedo sentir. Aaron se dio la vuelta ligeramente, parpadeando para contener las lágrimas. Dra.
Mills, que se había quedado en silencio junto al puerta, sonrió. Él conoce tu voz, Laia. Ese vínculo lo está curando más rápido que cualquier cosa que pudiera darle. Laia continuó, susurrando como si confiara en un amigo. A veces también veo a mamá. Ya sabes, no con mis ojos, sino aquí. Presionó una pequeña mano contra ella, pecho. Es ligera, cálida y suave. Yo creo que ella fue quien envió la sombra. Nosotros. Aaron se quedó paralizado y se le hizo un nudo en la garganta. El aliento se quedó atrapado en su pecho. ¿Tú, crees que sí?, preguntó suavemente. Laia asintió. Sí, porque cuando vino la sombra, tú... Empezó a sonreír de nuevo. Sus palabras se hundieron profundamente en la silenciosa habitación. Y seguro. Aaron no pudo encontrar una respuesta. En lugar de eso, se acercó y colocó una mano en la cabeza de Sombra. Entonces tal vez ella lo hice, dijo. Sombra hizo un leve movimiento de su cola, el sonido de su respiración tranquilo y parejo. Pasaron las horas. Aaron llenó el papeleo mientras Laia se quedaba al lado de Shadow, su pequeña mano descansando a través de la puerta de la jaula todo el tiempo. Cuando llegó la noche, la clínica se enciende. Atenuado, proyectando largas sombras sobre el piso. Nora había regresado a casa, prometiendo traje sopa más tarde, y el Dr. Mills se había ido ellos solos por un tiempo. Aaron se sentó al lado de su hija, ambos escuchando el pitido rítmico del monitor. El aire olía ligeramente a lluvia y desinfectante. Papá, dijo Laia, después de un largo silencio. Solía pensar que nunca volver a ver algo hermoso después del accidente, pero ahora lo sé. No tienes ver para sentir luz. Solo tienes que creo que está allí. Aaron alcanzó su mano, apretándola suavemente. Tú eres bien, cariño. Eres absolutamente correcto. Por primera vez en años, sintió algo moviéndose dentro de él. El viejo culpa, que lo había encadenado a esa lluvia, la noche, aflojando su control. Mirando a Laia y Shadow sanan uno al lado del otro, él me di cuenta de que tal vez Dios no me había abandonado. Ellos después de todo. Tal vez simplemente había dándoles una forma diferente de ver, a través de la fe, a través del amor, a través de unos a otros. La habitación volvió a quedar en silencio, rota, solo por el ritmo constante y tranquilizador de sombras respirando. Afuera, el último, la luz del día se filtra a través de ventanas, bañando las paredes en oro. Aaron sonrió levemente y le susurró él mismo. El amor ve más allá de la vista. Y en ese momento lo creyó. La primavera llegó tarde a Ridgefield y año, rodando suavemente como un disculpa tan esperada. La nieve tenía derretido desde los tejados, y el calles, alguna vez cargadas de silencio invernal, volvieron a estar vivos con color y sonido. Las banderas ondeaban a lo largo de las farolas, cintas rojas y doradas ondeaban desde cada porche, y el aroma de canela y pan horneado llegaba del café de la esquina de Maple y Main. Fue el día del desfile anual de la esperanza de la ciudad, un evento nacido hace años para honrar los socorristas de Ridgefield, aquellos que protegió, curó y cargó a otros a través de sus horas más oscuras. Este año, sin embargo, el desfile tuvo una dimensión más profunda. Pulso. La gente no estaba allí solo para ver la banda de música o saludar a la patrulla coches. Vinieron por la historia que había barrió la ciudad como la luz del sol rompiendo las nubes. La historia de una niña ciega y su perro que se habían enfrentado al tormenta y vivió. En la acera cerca la línea de salida, oficial Aaron Blake estaba en uniforme completo, la fresca marina tela recién planchada, su placa dorada brillando a la luz de la mañana. Él miró años más joven de lo que tenía ese invierno noche, aunque las líneas cansadas en el partido, las esquinas de sus ojos no habían desaparecido. Solo se habían ablandado. Su hija, Laia, parada a su lado, vestida con una camiseta pálida, vestido azul y una pequeña Rebeca blanca. Alrededor de su cuello colgaba el colgante de plata, que la señora Nora Green le había regalado. Amor incautado más allá de la vista. Ella sostenía la de Shadow, correa suelta en una mano, su postura recto, confiado. El pastor alemán caminó a su lado, completamente recuperado, su abrigo brillante, ya no vendado. La cabeza en alto, la puerta orgullosa, la multitud ya susurrando con asombro mientras captaban vista de él. El alcalde de Ridgefield, el señor Leonard Hayes. Un hombre corpulento en sus principios de los 60, con un gris cuidadosamente recortado barba y una voz que sonaba como una campana de la iglesia, estaba en el podio en el delante de la procesión.
Llevaba un vestido oscuro abrigo de lana y una corbata azul brillante que brillaba contra el sol primaveral. Levantando su micrófono, se dirigió a la multitud reunida. «Damas y caballeros de Ridgefield», comenzó con voz rica. Con calidez. «Hoy honramos a los héroes, no solo aquellos que usan insignias o uniformes, pero aquellos cuyo coraje vive en silencio, en lealtad, en amor». Se volvió hacia Aaron, Laia y Shadow. Algunos. Hace meses, esta pequeña familia recordó. Para todos nosotros esa valentía se presenta de muchas formas. Un padre que luchó contra su miedo, una hija que vio luz en la oscuridad y un perro que demostró que la fe no necesita palabras. Los aplausos se extendieron entre la multitud, resonando por la calle como rodando trueno. Pero esta vez fue del tipo, eso hizo que los corazones se elevaran en lugar del miedo. Laia sonrió tímidamente, abrazándose con más fuerza. La correa de la sombra. Las orejas del perro se animaron arriba, moviendo la cola una vez como si supiera exactamente lo que estaba pasando. Hoy, el alcalde continuó. Marchamos no solo por servicio y sacrificio, pero por el segundo posibilidades. Oficial Blake, Laia y Shadow Ridgefield. Gracias. La marcha. La banda comenzó a tocar, brillantes notas de metal, llenando el aire. Y el desfile comenzó su lento y alegre paso por Main Street. Los coches de policía lo siguieron primero, con las luces encendidas, parpadeando suavemente sin sirenas. Entonces camiones de bomberos con niños saludando desde las escaleras. Detrás de ellos caminaba Aaron y Laia uno al lado del otro. La gente se inclinó sobre barreras para saludar y animar. Alguien gritó, «Te amamos, Sombra». Y el perro ladró una vez, dibujando risas de la multitud. «Niños». Extendió la mano para acariciarlo cuando pasó. Y aunque Aaron había estado preocupado por cómo podría reaccionar ante tanta gente, Sombra se movía con calma, su cola moviéndose hacia atrás y adelante, con pasos seguros y firmes. Aaron no podía dejar de sonreír. Él no se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que él sentí esta luz, ya que la culpa no pesaba cada aliento. Mirando a Laia caminando con confianza entre la multitud, guiada no por su bastón, sino por el tirón constante de la correa de sombra, fue suficiente para calmar cada dolor que tenía lo perseguía. «Papá», dijo Laia en voz baja, volviendo su rostro hacia él. «Están ellos, aplaudiendo por diendo. ¿Nosotros?» Él se rió entre dientes. «Creo que están aplaudiendo por ti y tu compañero aquí». Ella se rió, alcanzando hasta el cuello de Pat Shadow. «Entonces son aplaudiendo para todos nosotros». El desfile se movió por el centro del pueblo, pasando el panadería, la oficina de correos y la iglesia cuyas campanas repicaban en celebración. La señora Nora Green estaba parada cerca de la iglesia, pasos, ondeando una pequeña bandera estadounidense. Ella llevaba su vestido floral favorito y sombrero de paja adornado con cintas. Cuando vio a Laia, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Pareces un ángel, cariño», ella gritó. Laia sonrió. «Yo soy caminar con uno también». La multitud alrededor, Nora rió suavemente, secándose las manos. Ojos mientras Shadow movía su cola con orgullo. A medida que se acercaban al final de la ruta, el ayudante Carl Dawson corrió junto a él. Aaron, todavía en uniforme, pero portando un portapapeles en una mano, él estaba sonriendo. De oreja a oreja, su pelo corto y color arena brillando bajo el sol. «Buen día para un desfile, ¿eh?», dijo, un poco fuera de lugar aliento. «Deberías haber visto el participación. No hemos tenido tanta gente desde la celebración del centenario». Aaron sonrió. «Parece que Ridgefield tiene un gran corazón cuando se trata de perros». Carlos se rió entre dientes. «No te equivocas». «Ah, y yo pensé que querrías saberlo. El caso hemos estado trabajando, la cadena de robos en todo el condado. Se acabó». Aaron levantó una ceja. «Encima». «¿Cómo?». Carlos golpeó la carpeta contra su mano. «El robo de Danner nos dio a los desaparecidos enlace. Las huellas que dejó afuera, tu casa coincide con las de todos los escenas anteriores. Una vez que revisamos su auto, encontramos bienes robados a otros 3 casos. Todo el círculo ha sido derribado». Aaron exhaló y se le quitó un peso de encima. «Hombros. Entonces, esto termina aquí». «Sí», Carl dijo con una sonrisa. «Tú y ese perro cerramos el caso más grande que hemos tenido todos. Invierno. El historial de Shadow sigue creciendo». Aaron miró al alemán.
Pastor caminando entre ellos. Estoy seguro de que recibirá un bistec extra esta noche. Carl se rió y le dio unas palmaditas en el hombro. Él se lo ganó. Ambos lo tenéis. Como el desfile llegó a su curva final, una suave brisa. Llevaba el sonido de la música y la risa, calle abajo. Confeti revoloteó el aire como pequeñas flores. Aaron hizo una pausa, dejando que el momento pasara. Él. Los vítores, la luz del sol, la vista de su hija caminando erguida y sin miedo. Por primera vez desde la noche del accidente, no vio restos cuando la miró. Él vio fuerza. Vio gracia. Vio lo mismo. Lo que pensó que había perdido para siempre, esperanza. Se arrodilló brevemente junto a Laia, su voz tierna. ¿Estás orgulloso de ti mismo, cariño? Ella le sonrió. Yo soy orgulloso de Sombra. Aaron se rió entre dientes. Yo. ¿También? Pero estoy más orgulloso. De ti. Laia inclinó la cabeza, la luz del sol atrapó el colgante de plata en su garganta. Yo, creo que mamá también está orgullosa. Aaron miró hacia el cielo, con la garganta apretada. Sí, dijo suavemente. Creo que lo es. Sombra. Ladró una vez como si estuviera de acuerdo. La multitud vitoreó más fuerte, y por ese breve momento brillante, Ridgefield se sintió como el lugar más seguro del mundo, como ellos. Llegó al final del recorrido del desfile. La banda tocó una última canción, una lenta marcha triunfal que resonó por todo el plaza del pueblo. Aaron puso una mano sobre su placa, sintiéndola cálida debajo de su palma. Laia levantó su rostro hacia el sol, sonriendo ampliamente, y la sombra caminó orgullosamente entre ellos. El héroe nadie alguna vez olvidaría. Y para Aaron Blake, ese día marcó algo más grande que honor o deber. Marcó el perdón, en el momento en que dejó de ver la tragedia en el pasado y comencé a ver milagros en el presente. Había pasado un año desde esa noche, la tormenta, el robo, la sangre y caos que casi habían tomado todo de ellos. Ridgefield tenía. Hace tiempo que volvió a su ritmo tranquilo, las estaciones pintando y borrando el ara. Los colores de la ciudad como el paso de las páginas. En un libro. Ahora había vuelto el invierno. La nieve caía suavemente, no con furia. Tiempo, pero en paz, a la deriva como susurros desde los cielos. El Blake Casa se encontraba en las afueras de la ciudad, su porche luz dorada brillante temprano crepúsculo. Desde ese porche vino un sonido, suave, puro, constante, el sonido de Laia, Blake tarareando. Ella estaba sentada envuelta en una gruesa manta de lana, con las piernas dobladas debajo de ella, su rostro inclinado hacia el aire frío. Su cabello, ahora más largo, brillaba bajo la luz del porche. Y alrededor de su cuello brillaba la plata colgante que la señora Nora Green le había regalado hace meses. A su lado yacía Sombra, su enorme cabeza apoyada en su regazo, su pelaje se había vuelto más espeso para el invierno, el débil cicatriz en el hombro apenas visible debajo de él. Cada aliento que lo dejó se levantó en pequeñas nubes blancas, un ritmo de calidez en el aire frío de la tarde. Laia. La voz se transmitió suavemente a través del quietud, una melodía sin palabras, cuando su madre solía cantar cuando el mundo estaba en silencio. Sus dedos trazaron inactivos círculos a través de la piel de las sombras. «¿Tú, recuerdas, muchacho?», susurró. Esa noche nos encontramos en el refugio. Yo estaba asustado y estabas enojado, pero creo tal vez ambos estábamos esperando el uno al otro. Las orejas de Sombra se movieron, y él soltó un leve resoplido y su cola rozó perezosamente contra el suelo del porche. En el interior, a través de la ventana de la cocina, oficial, Aaron Blake los observó. Su vez estoico su rostro se había suavizado con el tiempo. Lo profundo líneas de culpa que lo habían perseguido. Durante los años se habían desvanecido en algo más suave. Quizás sabiduría o paz. Él se paró en el mostrador con una taza de café en la mano y un cuaderno abierto delante de él. La letra era pequeña y deliberada, la tinta ligeramente manchada por el calor de su mano. Era su diario, algo que había comenzado después de la terapia, alentado por Carl y Nora, ambos de quienes se habían convertido en presencias constantes en sus vidas. Mojó la pluma, hizo una pausa, y empezó a escribir. 12 de diciembre. Ha pasado un año desde aquella noche. A veces todavía me despierto escuchando el llueve, pero cuando lo hago, escucho su voz, también. Ella ya no tiene miedo. Ninguno soy yo. Ella no puede ver la luz a su alrededor. Ella, pero de alguna manera ella se ha convertido en la luz que me guía.
cada risa, cada canción, cada vez que ella alcanza la pata de la sombra. Eso es gracia, eso es perdón. Dejó el bolígrafo y miró hacia afuera. Otra vez. Laia seguía cantando, el sonido. Lo alcanzó débilmente, llevado por el frío. Shadow levantó la cabeza de repente, nariz temblando en el aire. Luego se relajó otra vez cuando reconoció los pasos en el porche. Aaron salió, el tablas de madera crujiendo suavemente debajo sus botas. Llevaba su vieja patrulla chaqueta, aunque ahora era más costumbre que el deber. Una reliquia de quien solía ser. Laia giró la cabeza hacia el sonido. «Papi. Estoy aquí. Cariño», tomó un. «Siéntate a su lado, el frío la atraviesa, sus guantes. Ustedes dos se ven muy cómodos aquí». «Estamos bien», dijo con una sonrisa. «A Sombra le gusta la nieve». Aaron se rió entre dientes. «Eso nos convierte en uno de nosotros». Se sentaron en silencio por un tiempo, viendo cómo el mundo a su alrededor se oscureció. El copos de nieve atrapados en el pelo de Laia brillaba débilmente en la luz mortecina. La sombra se acercó, presionando contra sus piernas. «Papá», dijo en voz baja. «Hacer. ¿Crees que mamá puede vernos ahora?» Aaron respiró hondo, el aire frío picándole los pulmones. «Creo que ella nunca». Me detuve. Laia sonrió, girando su rostro hacia el horizonte. «A veces cuando el sol se pone y siento calor por dentro, creo, esa es ella». Aaron miró hacia el cielo occidental. El atardecer había pintado el nubes en tonos carmesí y dorado. La luz sangrando a través de los árboles como fuego líquido. Los copos de nieve brillaron como cayeron a través de ese resplandor. Diminuto espejos captando lo último del día. «Ya sabes», dijo en voz baja. «Cuando era más joven, pensaba que la luz solo vino de lo que pudimos ver. El sol, las estrellas, las cosas que pudimos toque. Pero ahora creo que la luz es algo más, algo que vive aquí». Puso una mano suavemente sobre su pecho. Laia asintió. «Como mami, me gusta tú», dijo en voz baja. Desde abajo, el de la calle llegó el débil sonido de una risa, niños jugando, trineos rozando nieve, el ruido sordo de las botas. El pueblo había vuelto a la vida después de tantos meses de miedo y dolor. Incluso el diputado Carl Dawson había pasado por aquí, a principios de esa semana, bromeando que el Blake, la casa se sentía demasiado tranquila sin su habitual rondas. Carl dijo que vendrá mañana. Aaron dijo: «Quiere traer a ese gran alemán. Peluche de pastor que encontró para ti». Laia se rió. «Es gracioso, pero ya lo tengo. Lo real». Ella se agachó, acariciando la cabeza de Shadow. «¿Y él no chilla cuando lo abrazas?» Aaron sonrió. «No, solo ronca». Como si estuviera en Q, Sombra dio un suspiro profundo y satisfecho, cerrando sus ojos. La luz siguió apagándose, el mundo se vuelve suave y azul. Aaron Rosa se puso de pie y se sacudió la nieve del chaqueta. «Vamos, cariño, vamos a conseguir dentro antes de que haga más frío». «¿Solo unos minutos más?», preguntó ella. «Es tan bonito por aquí». Aaron vaciló, entonces asintió. «Está bien, unos cuantos más». Él se volvió hacia el horizonte de nuevo, el sol sumergido. Más abajo, una sola línea de oro extendiéndose por los campos. Por un momento parecía como si el cielo mismo se había abierto, y de esa luz surgió una comprensión tranquila, que la vida me había dado darle una segunda oportunidad, no a través milagros de la vista, sino a través de la milagro de amor. Dentro de su corazón, el viejo dolor que una vez lo definió ya no quemado, simplemente descansado. Se sentó al lado de su hija otra vez, rodeándola con un brazo hombros. Laia se inclinó hacia él, su cabeza apoyada en su hombro, el colgante alrededor de su cuello brillaba débilmente. «Papá», susurró. «Sí, creo que puedo verlo». Miró hacia abajo, a ella. «¿Ver qué?» «La luz», ella dijo suavemente. «No con mis ojos, pero es en todas partes». Tragó fuerte, mirando a su rostro pacífico, luego hacia la nieve que cae. El brillo dorado de la puesta de sol se derramó sobre el porche, rozándolos, padre, hija y perro, tres almas unidas por la pérdida y el amor. Aaron susurró casi para sí mismo: «Sí, cariño. Es en todas partes». Como la última luz del día, derretido en el crepúsculo, la nieve continuó caer, cubriendo Ridgefield de blanco. Desde lejos, su casa parecía algo sacado de un cuadro.
en luz cálida en las ventanas, la música flota débilmente a través del aire, y como el mundo se quedó en silencio. Las últimas palabras de Aaron escrito en su cuaderno esa mañana se hizo realidad. Ella no puede ver la luz, pero ella se ha convertido en la luz de mi vida. El viento llevó el sonido del haya. Zumbido silencioso, mientras la nieve caía más espesa, brillando bajo el resplandor menguante del sol. Un suave recordatorio de que algunas cosas no están hechos para ser vistos, solo sentidos. Y encima de ellos, como si el cielo sonriera, el mundo se volvió dorado por última vez antes. Llegó la noche. Al final, Shadow era más que un perro. Era un mensajero de gracia, un recordatorio de que el amor puede curar lo que incluso el tiempo no puede. A través de su lealtad y coraje, se convirtió en el puente entre oscuridad y luz para una familia rota. Dios a veces envía sus milagros no como trueno del cielo, pero tan suave corazones cubiertos de piel caminando a nuestro lado. Cuando nos sentimos más solos. Esta historia nos recuerda que la fe no es de ver con nuestros ojos, pero creyendo con el corazón. Al igual que el haya, podemos enfrentar momentos en los que el mundo se siente oscuro o injusto. Pero si escuchamos, nos daremos cuenta de que la luz de Dios aún brilla a través de la bondad, el coraje y el amor que nos rodea. Entonces, si la historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesita esperanza hoy. Dejar un comenta para contarnos cuál es tu milagro parece, y suscríbete para más historias que nos recuerdan el amor de Dios. Trabajando silenciosamente en nuestras vidas. Que el Señor bendice a todos los que miran, protege vuestras familias y llenad vuestros hogares de luz. Sí, crees en las segundas oportunidades y en el amor que nunca se rinde, comenta amén abajo.